Buenas tardes a todos y a todas quienes ven este video. Bienvenidos de vuelta a estos capítulos de conversatorio de parte de Acuarela Montessori, un colegio aquí en la comuna de Pucón. Mi nombre es Nicolás, soy profesor de educación física con experiencia en Montessori, soy profesor AMI. Y el día de hoy vamos a hacer el primer conversatorio del año 2025. El año pasado fue el inicio de este proyecto. Hicimos 8 conversatorios con distintos exponentes eh, que vibran y que viven, la verdad, alrededor de la educación. Eh, Así que nuestro objetivo este año es seguir compartiendo este conocimiento, para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo nuestras experiencias, para que nos sirva para toda la comunidad, no solamente aquí de Pucón, sino que de habla hispana, de Chile, del mundo, y todas aquellas personas que les interesa aprender, la verdad, un poquitito más sobre la educación y cómo aplicarlo no solamente en el aula, sino que también en sus casas, que es uno de los temas importantes del día de hoy. Así que sean bienvenidos a este primer conversatorio. Esto ocurre una vez al mes, idealmente los martes, pero ahí van a ser avisados cuando ocurre. La idea es que exista un conversatorio al mes que lo van a poder escuchar, lo van a poder descargar, quedan de manera perpetua en YouTube, como les dije, para que les sirva como recurso pedagógico a quien sea. Y para empezar el conversatorio del día de hoy, tenemos a una invitada, también madre, también de Pucón. Tenemos el privilegio de que ella es apoderada del Colegio Acuarela Montessori, tiene a su hija que está en casa de niños, y ella amablemente se ofreció para conversarnos de su experiencia, para conversarnos de su proyecto profesional que está aquí en Pucón. Es un centro llamado Centro Ikigai, ya vamos a saber más detalles de eso. Y voy a dar una pequeña introducción de esta persona. Ella es Paula Curihual, es madre, guía Montessori y fonoaudióloga comprometida con el abordaje comunitario de las infancias. Actualmente, como les mencioné, trabaja en el centro Ikigai de Pucón, que es un centro familiar que tiene como uno de sus principales objetivos promover el poder de la infancia y la familia como agente de cambio en nuestra sociedad. Bastante interesante. Así que dejo con ustedes a Paula. ¿Cómo estás, Paula? Buenas Hola tardes. Nicolás, gracias por la presentación. Qué hermosa la descripción igual. Un poco muestra la idea del sello, de nuestro centro en Pucón. Bueno, como contaba Nicolás, yo soy fonoaudióloga, bueno, soy puconina, eso es lo primero. Soy puconina, soy fonoaudióloga, me fui a estudiar a Santiago. Y después de mi regreso me dediqué por más de 8 años a trabajar en el CESFAM en Villarrica. Y mi desarrollo o mi área de énfasis siempre ha sido la salud familiar y la salud comunitaria. Y en la misma línea, hace un año nace Espacio para las Infancias Ikigai, que es un centro que lo que nos interesa es ser un apoyo, un espacio para las infancias y también para las familias, para visualizar la importancia de las infancias, relevarla en su rol dentro de la sociedad y sobre todo abrir espacios para que los peques desde chiquititos comiencen a esa búsqueda de su Ikigai o comiencen esa búsqueda de su propósito en la vida. Y también acompañar a las mamás. Po. Nosotros la maternidad en general a veces se vive un poco sola, entonces es importante generar tribus, generar espacios acá en la comunidad de Pucón, donde las familias puedan sentirse igual acogidas y donde puedan sentir que sus hijos tienen un rol o una prevalencia en actividades que se desarrollan. Todas nuestras actividades en sí van enfocados como a eso, como a dar el énfasis a las infancias. Y bueno, dentro de todo esto, yo como fonodiólogo igual he trabajado, bueno, dentro de todo el ciclo vital, pero los últimos 4 añitos me he ido especializando aún más en el tema de las infancias, sobre todo por el nacimiento de Annelei, mi hija de 4 años, que también siempre estuve especializándome en infancia, siempre estuve trabajando con peques, pero el enfrentarte a la maternidad te abre una nueva visión sobre lo que son las infancias. Y en el camino me hice asesora de porteo ergonómico, que tiene mucho que ver con el apego, con la comunicación que tenemos con nuestros bebés desde el nacimiento,
Después también me hice asesora de Baby Led Weaning, que es una forma de alimentarse, cómo los niños empiezan esa relación con la comida en base también a la libertad, a la intuición, al poder que tienen los peques en sus decisiones desde que son bebés. Y de ahí me pegué el salto también a todo lo que tiene que ver con Montessori, que al final María Montessori lo que hace es englobar esta visión que siempre tuve de la infancia y ese bichito de querer mostrar que las infancias son el futuro al final de la humanidad, del mundo. Y ahí es su rol y la importancia que tenemos nosotros como adultos de hacer todo, todo para que las infancias estén bien, sean respetadas, se respeten sus derechos, etc. Y desde ahí nace también toda esta línea de Montessori en casa, que vamos a estar también potenciando en Centro Ikigai. En Centro Ikigai yo hago los talleres de bebés que tienen un enfoque Montessori y ahí todas las semanas vamos viendo igual y abordando y aprendiendo sobre lo que María Montessori nos dejó. Y desde ahí también nace esta necesidad de hablar más de cómo implementar Montessori en casa. Bueno, eso Nicolás, para no adelantarme también de lo que viene más No, adelante. maravilloso, maravilloso, está perfecto. Oye, Paula, bueno, vamos a seguir hablando un poquitito de Centro Ikigai. Tenemos varias preguntas, lo más probable es que las personas que están llegando aquí se van sumando, darles la bienvenida a este primer conversatorio del 2025. Gracias por estar acá. No saben lo importante que es para nosotros poder compartir de las personas de nuestra comunidad para que sepan quiénes somos y quién sabe, el día de mañana la vida da muchas vueltas y podemos colaborar entre todos de distintas maneras. Oye, Paula, bueno, la primera pregunta que siempre realizo en los conversatorios para que la gente que te va a ver el día de mañana conozca más de ti, hay una pregunta que me encanta hacerla al principio porque nos vincula mucho más con el invitado y me gusta preguntar, ¿cómo recuerdas tu infancia en tu hogar y en tu colegio? Mm, súper importante al final desde donde nos planteamos, po. Bueno, en mi caso, mi infancia, los mejores recuerdos siempre son eso, el estar en familia, el compartir, el tener contacto con la naturaleza. Yo tuve la suerte o la fortuna de tener mi infancia acá en Pucón y rodeada de familia extensa, de hartos primos, hartos primos de la edad, harta diversión, harto juego, harta bicicleta. La verdad que tengo puros buenos recuerdos de mi infancia. También todo lo que tiene que ver con, con el posicionamiento de nosotros como niños dentro de la familia, cómo se nos generaban espacios, cómo siempre en los encuentros familiares estaba esta motivación igual por considerar a los peques. Entonces, la verdad que en el colegio igual, bueno, el tema del colegio igual es súper importante. Yo estudié acá en Pucón, mi básica, después la media en Villarrica, después la universidad en Santiago. Fueron todas distintas experiencias, pero si bien no estudié en un colegio Montessori, sí estudié en un colegio de educación regular, me permitió igual ver esa realidad que suele suceder con los colegios en general. Mi colegio en particular era un colegio que estaba recién comenzando, teníamos harto patio, hartos árboles, harta naturaleza, pero que actualmente eso poco sucede. Nuestros niños están expuestos a mucho cemento, a encierro, a poco contacto con la lluvia, ojalá ni la toquen en invierno, pasar encerrado. Entonces, la verdad que el buscar una educación diferente para la Neley que fuera tan buena como la que recibí yo o aún mejor que la que recibí yo también siempre ha sido una motivación. Una que esté en contacto con la naturaleza, que sea abordada con una visión respetuosa, amigable de las infancias. Eso al final es lo principal, tanto a nivel familiar como a nivel educacional, que son igual dos de las grandes patitas que conllevan la salud comunitaria como tal. Eso es como te puedo contar de mí de cuando era chica. Perfecto, muchas gracias. Y la segunda pregunta, que ya tiene relación con lo que vamos a hablar un poquitito más adelante, es que nos cuentes brevemente tu experiencia justamente relacionada con esta pedagogía Montessori que mencionabas, que no fue durante tu periodo de escuela ni de universidad, pero por las cosas de la vida llegaste ya como profesional a aprender o a entender quizás más vivencialmente el tema de Montessori.
Sí, bueno, desde que estudié fonoaudiología en particular, la motivación siempre fue el servicio, el entregar a las personas una herramienta, apoyarlo. Después en la universidad me entró el bichito de la salud comunitaria como tal. No había mucha información, no había mucha formación en relación a la salud comunitaria, por lo que ahí, bueno, después que uno ya egresa, empieza a buscar nuevas herramientas, ingresa al magíster de salud pública comunitaria. Y ahí también se abre todo un mundo en relación a cómo tú ves la salud, cómo ves, a las personas, qué rol le das, etcétera. Y desde ahí, todo el trabajo que tiene que ver con el abordaje comunitario, con el trabajar con las personas, con el trabajar con los jardines, con los colegios, con las familias, que fue lo que estuve desarrollando durante esos 8 años en los SESFAM, dentro de lo que igual te posibilita el sistema. Y después de eso, todo lo que tiene que ver con cómo tú ves a tu bebé, porque esa es otra área también, pues, cómo tú empiezas a ver sus necesidades, cómo se comunica, etcétera. Y en base a eso, igual ir adquiriendo nuevas herramientas. Y de ahí yo dije, bueno, yo creo en una visión de las infancias diferente a la que me enseñaron en la U, a la que la sociedad me está diciendo. Yo quiero una visión más amplia. Y ahí empecé a buscar, y claro, ahí llegué a María Montessori y a todo lo que ella nos dejó. O sea, el legado de María Montessori es gigante. Solo pensarlo, que ella lo planteó hace más de 100 años, ya como que te abre así como, te da mucha seguridad, además que ella todo lo que plantea lo hizo en base a la evidencia, que también es algo para mí desde lo profesional súper importante. Eh, entonces, al final, todo lo que ella fue planteando y todo lo que fuimos estudiando y todo lo que fui aprendiendo sobre María Montessori, terminó por englobar toda esta visión que yo tenía sobre la salud, sobre las personas y además sobre las infancias, que al final eso es lo más bonito, po, lo que María Montessori plantea en relación a los niños, que también lo vamos a abordar un poquito más adelante. Y desde que soy guía Montessori, todo cambió. Mis atenciones fonodiológicas son distintas, son con una visión basada en Montessori, basada en la salud comunitaria. Todas las intervenciones que yo realizo cambiaron la forma de ver la infancia, de tratarla. Y bueno, ahora, durante todo este año que hemos estado trabajando en el centro Ikigai, y que hemos estado realizando el taller de bebés, que es un taller donde desde pequeñitos vamos implementando esta metodología y abriendo espacio también para hablar sobre otros temas, pero María Montessori siempre es la que nos guía dentro de todos nuestros talleres, dentro de todas nuestras intervenciones. Y la otra patita es eso, cómo nosotros en casa podemos ir aplicando y bajando al final toda esta información. Y lo que vamos a hablar hoy día un poquito más en profundidad también, que al final no son tantas las cosas con las que uno que tiene que comprar, que tiene que armar, que tiene que buscar, sino que al final lo que María Montessori, lo principal que ella nos dice es la forma de ver las infancias, cómo ella plantea que las infancias tienen ese poder que se les ha ido quitando, que se ha ido menospreciando las infancias, pero que al final ellos nacen con una sabiduría tan grande que al final es lo que nosotros tenemos que observar y guiar y acompañar sobre todo. Eso. Perfecto. Justamente, como bien dices, ese es el tema que vamos a empezar en este momento. Aprovecho de salvar a todas las personas que están aquí. Tenemos 11 participantes en este conversatorio. Significa mucho para nosotros que estén acá porque finalmente esto es para la comunidad, es para todos ustedes, todos y todas. Así que bueno, vamos entonces al tema. Ya que lo mencionaste, Montessori en casa, justamente, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué es Montessori en casa? Y si es que puedes explicarnos en detalle, profundizar, tengo entendido que tienes preparadas unas diapositivas para hacer esto un poco más gráfico. Así que todo tuyo este espacio, Paula. A ver, aquí voy a poner compartir. Y ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? Ahora sí. Perfecto, se ve perfecto. Ya, súper. Voy a mover esta cámara. Voy a poner acá.
Ya, bueno, eso, sí, pues el tema que nos convoca hoy día es Montessori en casa. Bueno, yo puse al principio esta frase de María Montessori que al final engloba todo lo que vamos a ver hoy día, que es, ayúdame a hacerlo por mí mismo. Me encanta, esa frase un poco engloba toda la visión y toda la filosofía que hay detrás del planteamiento que nos deja María Montessori. Bueno, y como decía la presentación, mi nombre es Paula, soy fonoaudióloga, me especializo en la salud pública comunitaria y soy también guía Montessori. Bueno, y para partir, ¿por qué Montessori también es para el hogar? No es solo porque suele asociarse mucho al tema de la escuela, de las metodologías escolares, pero al final Montessori es mucho más que eso, porque Montessori lo que plantea María Montessori, es que en todos los ambientes en los que los peques se desenvuelven, uno puede aplicar esta visión de ver a las infancias. Y el primer hogar o el primer ambiente preparado a los que los peques se enfrentan es su hogar. Eso es como lo primero, como pensar que no es solo del colegio, sino que también podemos implementarlos en casa. Y lo que ella plantea es una forma de ver a las infancias que tiene relación con el respeto por sobre todas las cosas, pero también en el fomento de la autonomía, en el fomento de la libertad con límites, y que todas las cositas que nosotros vamos a ir planteando en el hogar, sí o sí van a ir fomentando, sí o sí su independencia, su autonomía, y eso los va a posicionar en nuestro hogar como ellos se van a sentir muy parte de la familia, muy parte del hogar, porque tienen un rol, un propósito dentro de su hogar. Y eso genera confianza en ellos, eso aumenta la autoestima y sí o sí mejora la convivencia escolar, o sea, mejora la convivencia familiar, porque los peques saben cómo ir haciendo las cosas. Nuestro ambiente en las casas lo vamos preparando de tal forma que ellos saben cuál es el soporte, cuál es su valor. Y eso sí o sí va resolviendo algunos conflictos que pueden ir sucediendo a lo largo de que los peques van creciendo. Y lo importante aquí de entender sobre María Montessori es los principios que ella nos dejó. Ella nos decía que el respeto por el niño no es solo el valor bonito que nosotros sabemos sobre la importancia de cuidarlos, de respetarlos, sino que va aún más allá, que tiene que ver con el poder que nosotros les entregamos de decisión, el poder que nosotros les entregamos de no reírnos cuando, por ejemplo, se equivocan, sino que de respetar sus procesos. El tema de no estarlos apurando, el tema de poder ir viendo por qué van reaccionando o qué cosas van sucediendo en su vida en relación a la evolución que van viviendo y cómo nosotros como adultos podemos ir acompañándolos en ese crecimiento. O sea, el respeto que María Montessori nos dice va mucho más que solo un valor, sino que es una forma de ver las infancias. Otro de los puntos importantes que ella menciona es el tema del ambiente preparado, que nosotros como adultos podamos nosotros generar un ambiente en casa donde ellos tengan acceso a las cosas que van necesitando. O sea, el ejemplo más clásico es como ojalá poner todas las cositas a su altura, que también la vamos a ver más adelante con ejemplos concretos, pero el ambiente preparado en casa tiene que ver con eso, que ellos no tengan que estarnos pidiendo todas las cosas para poder hacer las cosas que ellos van necesitando, sino que estén accesibles. Por ejemplo, el típico ejemplo del baño, si ellos quieren lavarse las manos en una casa que no está adaptada a las necesidades de los bebés o de los niños, el bebé tiene que pedir que le prendan la luz, tienen que pedir que le abran la llave, tienen que pedir que le echen jabón, tienen que pedir que después le pasen la toalla porque no alcanza la toalla. En cambio, en una casa que está más preparada, que tiene un ambiente preparado, esas cosas las puede ir haciendo solito. Tiene una banquita para alcanzar la llave, tiene la toalla colgada a su altura, tiene un adaptador para que el agua le corra más cerca y pueda alcanzar, etcétera. Entonces, eso es lo que va a María Montessori, que nosotros como adultos tenemos que pensar desde la altura o desde la visión de los niños, ¿qué necesito yo para desenvolverme, para poder hacerlo solito? Y ahí nosotros tenemos que intervenir, tenemos que apoyarlos
en su autonomía. Pero esa autonomía también entendida como una autonomía no de dejar que hagan todo solo tampoco, sino que también es una libertad, como dice María Montessori, una libertad pero con límites. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, en la forma de conversar que tenemos con ellos, en la forma de exponerle, no sé, opciones cuando ellos quieren elegir, todo lo que tiene que ver con límites, que tienen que ver con disciplina, que es también todo un tema gigante que podemos abordar, que da para otro conversatorio, pero en general todo lo que tiene que ver con libertad, María Montessori también lo engloba dentro de esa libertad con límites que ellos puedan entender desde la edad en la que se les está planteando. Y también, bueno, el otro planteamiento súper importante que menciona María Montessori tiene que ver con la observación que nosotros como adultos, o bueno, nuestro rol como adultos, que también lo vamos a hablar un poquito más en profundidad más adelante, pero nos plantea que nosotros no tenemos que ser ese adulto que dicta, que manda, que yo te enseño, sino que los propios niños ya nacen, ya vienen con mucha sabiduría. Y nosotros como adultos tenemos que tener ese poder de poder observarlos, de poder confiar en ellos, de poder decir que ellos sí pueden. Y nosotros, si nosotros lo creemos, lo podemos generar ese ambiente para que ellos lo logren. Y es al final un círculo vicioso, pero a positivo. ¿Sí? Y bueno, y todo eso también tiene que ver con el ritmo y el desarrollo natural que los peques van adquiriendo. Las habilidades que van adquiriendo le van permitiendo también mejor, ir adquiriendo más independencia. Y también María Montessori lo que plantea sí o sí es un ambiente con menos pantalla, con más naturaleza y sobre todo con un adulto que esté más presente, que tenga no solo el estar, sino que también que sea consciente de que está ahí para ese niño, que también es todo un tema ahora con los celulares, con que nosotros trabajamos con tecnología, cuán desconectados a veces estamos de los juegos, de las actividades, porque estamos pero no estamos. Y ahí también es un elemento que ya María Montessori hacía hace más de 100 años, imagínense ahora es todo esto. Bueno, y aquí les traía una imagen un poco de cómo nosotros como adultos podemos implementar esta metodología Montessori en casa, cómo adaptar nuestro hogar con pequeñas cosas, porque al final, como les explicaba antes, no es las cosas o los objetos que ahora igual se usa harto, se vende harto, la cama Montessori, la torre de aprendizaje Montessori, los juegos Montessori. No es tanto eso, no es tanto el comprar cosas y tener una casa Pinterest como toda así neutral, perfecta, sino que lo que nosotros queremos hacer es empezar con un pequeño paso, porque un cambio pequeño, observar cómo ese cambio va a cambiar la vida de ese bebé o ese niño, y ahí empezar a implementar cositas de a poco. Entonces, por ejemplo, en esta primera imagen que les dejé aquí, es el espacio de entrada y salida del hogar. ¿Cómo nosotros podemos cambiar eso? Podemos, primero que nada, tener una percha donde los peques alcancen y que puedan poner su chaqueta, que puedan poner su gorro, que puedan poner su bufanda. Un lugar o un espacio donde ellos puedan poner sus zapatos, que estén sus pantuflas, si es que ese sucede ese cambio al entrar al hogar, que puedan poner su mochila cuando llegan del colegio. Entonces, los peques mm, entienden que esta rutina de entrar y salir de la casa tiene estos pasos y estos pasos están a la altura de que ellos lo pueden hacer solitos. O sea, no necesitan pedirle al papá o la mamá que les cuelgue la chaqueta por allá en el colgador, sino que ellos lo pueden hacer solitos, se las pueden sacar solitos y las pueden poner solitos ahí. Lo mismo con los zapatos, que es todo un tema porque al final uno a veces por apuro es como, ya, yo te pongo los zapatos, rápido, no sé qué. Pero si nosotros nos damos ese tiempo de darles el poder a ellos, de elegir el zapato que quieren usar, de darles el tiempo de que se lo puedan poner a su ritmo, con sus necesidades de motricidad que van adquiriendo, que al principio quizás se van a demorar un montón, pero poco a poco van a ir haciéndolo más rápido. Pero
el darles ese tiempo ya marca un cambio y ya es hacer Montessori en casa. Eso es como de esta imagen. Aquí les traje otro ejemplo que tiene que ver con el tema de los juegos, de la zona de juego que nosotros tenemos en casa. En general, suele suceder harto, y esta es una de las preguntas que más se da, el tema de cómo adaptar los espacios de juego de nuestros peques. Típico que si a un peque le gustan, no sé, los autos, todo el mundo le regala autos y al final tiene un baúl lleno de autos. Y cuando juega con esos autos, saca todos los autos y están todos desparramados por todo el suelo y después los vuelve a guardar y no sé qué. Pero al final lo que plantea María Montessori es que menos es más. O sea, todos nuestros juegos, ojalá poder organizarlos en bandeja, en caja, pero con poquitos elementos, cosa que los niños puedan ir utilizándolos de una manera clara, que se note el juego, la intención de ese juego, y después nosotros como adultos podamos ir rotando esos materiales. Entonces, por ejemplo, si yo siempre le planteo eso a las mamis. Si tu peque tiene 3 autos, o sea, tiene 10 autos, tú esta semana le dejas 3 autos para que él juegue y todo, y después la próxima le puedes cambiar esos 3 autos y cambiárselo por otros 3. Y para él va a ser todo un juego nuevo, todo un mundo nuevo, porque son materiales nuevos, son estímulos nuevos. Lo mismo pasa con los libros, por ejemplo, que a veces tenemos todos los libros así amontonados ahí y están todos a disposición del peque y al final los ve un ratito y los deja porque son tantos estímulos. Entonces, siempre el principio de María Montessori es eso, simplificar al máximo, ojalá, la cantidad de estímulos, ordenar también los juguetes por categorías, por intención y sobre todo mantener un lugar designado para esos objetos, que el peque sepa que los saca, juega y después los guarda, que también es un concepto súper importante de ir integrándolos desde chiquititos, desde que son bebés. Y que nunca es tarde tampoco para incorporarlo. Nosotros mismos, en nuestros día a día, como adultos, de siempre que vamos a ocupar algo, ocuparlo, guardarlo. Podemos aplicar Montessori al final en casa para todos, no es solamente para nuestros niños. Y eso es como con el tema del ambiente o del ambiente de juego. Hay muchos otros tips que podríamos aquí hablar sobre cómo adaptar las zonas de juego de nuestros bebés. Por área, por ejemplo, que tengamos un área de pintura, un área de lectura, un área de juego más libre. Podemos hacer también un montón de apoyos visuales, igual que a veces ayuda a los peques para tomar mejor de las decisiones, mostrarles que esta caja tiene tal objeto, esta caja tiene tal objeto, con imágenes que le podemos ir pegando a esas bandejitas o a esas cajitas, y así una serie de tips que podemos ir implementando, pero al final lo importante de esto o de conversar sobre cómo nosotros podemos implementar Montessori en la zona de juego de nuestros peques es el concepto de que menos siempre es más. O sea, mientras menos juegos existan a disposición, que estén más ordenados, que estén más claros, es mejor. Y nosotros podemos ir rotando esos juegos y así vamos también aumentando la atención y la concentración de nuestros peques en esos juegos en particular. Y aquí, por ejemplo, les puse una imagen de un baño normal y lo que nosotros podríamos hacer, o lo que en general es un baño que no está adaptado a los peques. Si tú ves acá, si es un peque de 2 años, por ejemplo, de 3 años, no va a alcanzar la llave, ya, lo que hablábamos antes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Poner una banquita, poner una torre de aprendizaje, donde el peque pueda subir con autonomía y poder abrir la llave. Tampoco él puede mirarse en el espejo porque el espejo está muy alto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Tener un espejo a la altura de él, donde él pueda observarse cuando se lava los dientes, cuando se peina, etc. Por allá también, la taza de baño también siempre es un tema. Tener un adaptador para que ellos puedan subir si es que les queda alta la taza, o algunas manillas donde se puedan sujetar cuando todavía están aprendiendo, que les cuesta darse la vuelta, o sentarse. Aquí lo único que está adaptado es el confort, que está lejos, pero está más bajito. Pero igual la idea siempre es tener acceso a.
Aquí, por ejemplo, la toalla en general está ubicada en nuestros baños muy alto. Entonces, lo que sucede es que podemos nosotros agregar una percha más abajo donde ellos puedan colgar su toalla y tener acceso a eso. Y así, son pequeños cambios los que podemos ir implementando en casa y que pueden ir cambiando al final la vida de nuestros peques en su hogar. Porque a mí me gusta hacer ese pensamiento de que si nosotros viviéramos con gigantes, ¿cómo sería nuestra vida? Porque al final eso le pasa a nuestros peques, que viven con nosotros, que somos gigantes y que siempre nosotros los hacemos adaptarse a nosotros, a nuestra mesa, a nuestro ritmo, a nuestra altura. Pero al final, si nosotros nos agachamos, hablamos a su altura, ponemos las cosas a su altura, nos comunicamos con ellos a su altura, ese pequeño cambio ya es ir aplicando Montessori en casa. Eso, Nicolás, con el tema de tips un poquito más de cómo hacer o qué implementar estrategias en casa. Perfecto, debe ser frustrante. Me pongo en el lugar de los niños y niñas. Debe ser frustrante vivir en una casa donde todo es hecho para gigantes y no tener como la verbalización para decir, sabes que no me queda nada, no alcanzo nada. Mm, Sí, claro, ahí la labor autónoma de cada niño y niña se ve un poco bloqueada, ¿no? Bueno, aprovecho también de decirle a las personas que nos están mirando en este momento que está abierto el bloque de preguntas. Lo único que tienen que hacer es dejar la pregunta escrita en el chat que está aquí abajo y amablemente Paula, con su expertise, nos va a contestar lo que necesitemos relacionado con Montessori en casa. Paula, bueno, ya viendo un poco de fondo el tema de Montessori en casa como tema principal, me gustaría que quizás complementes un poquitito con lo que realizas tú en Ikigai, quizás contrastando un poquitito con lo que hemos conversado de Montessori en casa. Me encanta esa diapositiva de las actividades, me encantaría también que si la puedes desarrollar para tener más recursos, no solamente en el colegio, sino que también en las casas de las familias que nos están viendo y de quienes nos van a ver. mm, súper. Bueno, nosotros en nuestro taller en Ikigai, nuestro taller de bebés, que es el taller enfocado 100% a Montessori, vamos creando actividades que tienen que ver con la vida práctica. Entonces vamos abriendo un mundo de posibilidades de juegos que podemos ir implementando en base a lo que el peque va queriendo y también en base a lo que el peque se le va requiriendo en relación a su desarrollo. Entonces, ahí tenemos que ir ajustando igual qué le vamos pidiendo, qué tipo de actividades les vamos dejando, pero en general hay todo un mundo de juegos o de actividades Montessori que nosotros podemos hacer en casa con recursos que tenemos en casa. O sea, por ejemplo, Montessori igual tiene que ver harto con las rutinas, se relaciona mucho con las rutinas y también se relaciona mucho con las responsabilidades igual. Nosotros a nuestros peques desde chiquititos podemos ir asignándole, por ejemplo, que sea el encargado de regar las plantas, de limpiarlas, que es una actividad Montessori súper linda para implementar en casa, que tiene que ver con un trasfondo aún mayor, que es el cuidado de la naturaleza, etcétera, pero que son cosas que ellos pueden ir haciendo sí o sí desde muy chiquititos. Lo mismo que si tenemos mascotas, alimentar a la mascota, que él tenga dentro de su rutina de levantarse, sí o sí sea un momento el alimentar a su mascota. Ellos desde chiquititos pueden ir a la caja de los alimentos, sacar una cucharada, verter la comida en el plato de los bebés, y, o sea, en el plato de los animalitos. Y todo eso desde muy chiquititos lo pueden ir realizando. Quizás al principio, claro, se le va a caer la mitad de los cereales afuera o no le va a chuntar al plato. Pero ahí nuestra respuesta tiene que ser respetuosa, tiene que estar amigable, tiene que tener una consecuencia también. Si nosotros se nos cae, lo recogemos, lo limpiamos, lo barremos. Y esas son las pequeñas acciones que podemos ir implementando en casa que tienen que ver con actividades de la vida práctica. Pero también todo lo que tiene que ver con el incluirlo nosotros en las actividades de la casa. Que eso yo creo que es lo principal, porque, bueno, después igual viene una imagen súper emblemática, pero nosotros, nuestros peques, tienen una necesidad o unas ganas de querer ser parte de la casa así
abismales. Si nosotros le mostramos un juguete con luces al peque y le mostramos que, no sé, que nos acompaña a lavar la loza, el peque sí o sí va a preferir eso porque es jugar con agua, estar con nosotros, ser parte de la casa o de una actividad de la casa y sentirse que es parte del equipo de la casa. Yo creo que eso igual es lo principal. Por eso Montessori igual desde chiquitito nos dice que tenemos que incluirlo en las actividades de la vida diaria, ya sea, por ejemplo, en doblar la ropa, en guardarla, en echarla a la lavadora, cocinar con cosas adaptadas para ello. Ahora existe un mundo gigante de cuchillos especiales para los peques que son, que no cortan, pero sí cortan, no cortan dedos, pero cortan verduras. Y todo lo que tiene que ver con roles. Nosotros, si vamos a almorzar, que vamos a almorzar todos juntos, que es una actividad social, la acompañamos con actividades previas Montessori. Preparar la ensalada, que es algo que pueden hacer los peques. Poner la mesa, que es algo que pueden hacer los peques. Ahora, nosotros estamos dispuestos a que nos demoremos quizás no 5 minutos en poner la mesa, sino que quizás nos vamos a demorar 15 minutos, porque el peque va a ir de un plato, va, lo pone, después el otro, el tenedor, se pega varias vueltas, es harto más el tiempo, pero al final lo que él gana para su vida adulta es invaluable, que eso al final lo divertido de María Montessori, que como ella lo planteó hace más de 100 años, nosotros ya tenemos un montón de generaciones que ya han vivido Montessori, que ya lo han implementado en casa y que sí o sí tú ves los resultados como adultos. Son adultos mucho más funcionales, son adultos mucho más autónomos, mucho más regulados, con mucho menos problemas a nivel en general. Entonces, al final, nosotros ese tiempo que invertimos en nuestros peques ahora va a tener sus frutos en ese adulto del futuro. Y bueno, y en actividad de la vida práctica hay un montón de cosas Montessori que podemos hacer en casa. Eh, por ejemplo, ahí hay una que está en la bandejita que nosotros se la podemos dejar a disposición de nuestros peques. Podemos dejarla a disposición en su zona de juegos, en su zona de actividades. Podemos dejarle un exprimidor, un vaso y unas naranjas. Y él cuando tenga sed, ¿qué va a hacer? O cuando quiera tomar juguito de algo, ¿qué va a hacer? Va a exprimir él su naranja y se va a tomar su jugo. Y eso es autonomía porque va a decir, ay, mi cuerpo me está pidiendo juguito. Ya, ¿qué voy? ¿Voy y se lo pido a mi mamá o a mi papá? No, yo lo puedo hacer solito y me lo puedo hacer y lo puedo exprimir y me lo puedo tomar. Y eso los gratifica, los enaltece tanto a los peques cuando ellos hacen ese tipo de actividades en casa que, bueno, tienen que vivir, tienen que hacerlo. Yo los invito mucho a plantear este tipo de actividades. Eh, lo mismo, cosas tan simples como trasladar un vaso. Nosotros en la actual sociedad nuestros bebés casi que tienen prohibido tocar la loza, así como que tiene que ser el vaso plástico, además un vaso que si se cae no se derrame ni una gota, que no tenga ninguna consecuencia, pero eso al final entorpece tanto el crecimiento de nuestros peques, lo que pueden ellos aprender al trasladar un vaso de vidrio. Claro, nosotros corremos el riesgo de que el vaso se rompa, pero eso versus a todos los aprendizajes que ellos adquieren al trasladar un vaso de vidrio, imagínate el peso de un vaso de vidrio versus un vaso plástico, la temperatura, la textura, la responsabilidad del hecho de lograrlo, cuando ellos lo logran por primera vez, de trasladar algo que es muy valioso, que se puede romper, y lo logran hacer y lo trasladan y su cara de satisfacción es impagable al final. Entonces yo les invito mucho a implementar este tipo de actividades que, bueno, en internet hay un montón y pueden buscar. Nosotros en Ikigai también vamos a estar subiendo información sobre esto constantemente. Todo lo que tiene que ver con actividades de la vida práctica. Todo lo que tiene que ver con juegos sensoriales, que también nuestro enfoque, nuestro taller en Ikigai, tanto en los playgroups como en el taller de bebés, tienen que ver con el contacto con la naturaleza, con el contacto con materiales más nobles, que tiene que ver con el poder relacionarse de una forma mucho más amigable con distintas texturas, con distintos sabores, con distintos olores, etcétera. Y ahí también hay hartas cositas que nosotros podemos hacer de materiales en casa
cuando están aprendiendo a escribir, por ejemplo. Podemos hacer una bandeja, echarle maicena, que ellos vayan escribiendo con sus dedos, aprendiendo las primeras letras. Hay muchas actividades que nosotros podemos hacer con pocos recursos en casa y que no involucran mayores gastos. Como dice ahí, materiales hechos en casa. Pero lo importante de todo esto, nuevamente, es que menos es más siempre, y lo importante de incluir a nuestros peques en las rutinas del día a día, en hacer rituales, que todas las mañanas hacemos tal y tales pasos para ir al colegio. También eso ayuda mucho a los niños a concentrarse en el paso a paso, a tener más regulados los tiempos, nosotros como adultos, no estarlos apurando. Eh, bueno, no todos los que están aquí conocen, pero a mí me encanta eso de respetar los tiempos de nuestros peques. ¿No? Yo al principio era así como, apúrate que vamos tarde, no sé qué. Pero después yo me di cuenta que no, pues, no, yo no quiero que mi peque crezca apurada, que tenga que estarle diciendo, apúrate, 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 cada mañana, sino que ¿qué es lo más fácil? Eso, o levantarnos un poquito más temprano y seguir su ritmo, seguir su forma de ser, respetarla a ella, los tiempos que se toman, etc. Eso, al final, es lo que María Montessori nos propone hacer, mirar a nuestros peques desde otra mirada, no desde el adultocentrismo, desde nuestras necesidades, sino que verlo desde las necesidades que ellos tienen como niños. Bueno, esas son de las cositas, Nico, que podemos hacer. Y todas estas actividades Montessori al final lo que hacen es ayudar a los peques igual a que se concentren más, que sus tiempos de atención sean más largos. El no interrumpir, el no querer decirle al niño a cada rato cómo lo tiene que hacer, sino que dejarlo. Eso les ayuda también mucho a su desarrollo, a mejorar y a no frustrarse tanto, etcétera. Tiene una serie de beneficios emocionales también que tienen que ver con todo eso de las desregulaciones que pueden a veces tener los peques. O sea, Montessori no solamente es materiales, es juegos, actividades, sino que también es ese cambio de mirada hacia las infancias, de que ellos tienen mucho igual que enseñarnos a nosotros. Eso con lo de actividades y de las cositas, Nicolás. Aquí tengo también el tema que tiene que ver con algunos mitos que hay sobre Montessori, que suelen estar en el pensamiento colectivo de la sociedad, que también de cierta forma es verdad, pero no tan verdad. Uno de los grandes mitos es que Montessori es muy caro implementar Montessori. Ya vimos que con cosas simples en casa, que con una visión distinta sobre nuestros niños, ya podemos ir implementando Montessori en casa. No necesitamos la cama Montessori, la torre de aprendizaje Montessori, el último juguete Montessori del mercado. Lo que necesitamos es una intención de nosotros como adultos de darle poder a los niños, de darles libertad con límites, pero una libertad que ellos puedan vivir plenamente desde que son muy bebés, desde que nacen, en verdad. El otro gran mito que hay es que necesito mucho tiempo para implementar Montessori, porque tengo que agregarlo a todo, ¿cierto? Considerarlo en todo. Pero no es así tampoco. No es que se va a demorar mucho en implementar Montessori en casa, sino que con pequeños pasos en el día a día nosotros podemos ir marcando grandes cambios en nuestros bebés, en nuestros niños y en la relación que tenemos con ellos. Nosotros como adultos tenemos una gran misión, que es aprender a esperar en esta sociedad caótica que hay ahora actualmente. Aprender a confiar, porque nos han dicho por años que los niños no saben nada, que los niños tenemos que ayudarlos en todo, pero eso no es así. María Montessori, hay que recordar eso, María Montessori hace más de 100 años que probó científicamente que nosotros tenemos que confiar en nuestros niños, en sus capacidades. Y eso es al final lo principal.
Y el otro gran mito que hay es que mi casa es muy chica, o tengo muy poco espacio en la pieza, o tengo muy poco espacio en la cocina, etcétera, y no puedo hacer cosas Montessori. Y la verdad, como vimos antes, eso tampoco es así. Nosotros con pequeños cambios, una percha, un colgador más abajo, una banca, con pequeñas cositas, nosotros ya podemos ir implementando Montessori. Porque Montessori, como dice ahí, es más una intención, más que el tamaño de lo que sea. Bueno, y aquí quería finalizar esto con esta frase o una reflexión igual sobre Montessori en casa, que no es para tener una casa perfecta, no todos, a veces es caos, hay días que no tenemos esa Montessori perfecto en casa, no, no es esa la idea, sino que la idea de poder implementar Montessori en casa es que nuestra relación con nuestros niños, con nuestros hijos cambie, sea una relación respetuosa, consciente, que estemos para ellos y sobre todo que visualicemos a las infancias en general con asombro, con paciencia y con amor, obvio. Como decía María Montessori, la primera tarea de la educación es agitar la vida, claro está, pero también es dejarla libre para que se desarrolle. Eso, Nicolás. Bueno, y aquí nuestro espacio para la infancia Ikigai, somos un centro, bueno, somos el primer centro de Pucón que nos dedicamos de forma exclusiva al trabajo con infancias, con adolescencias, con familia. Ese es nuestro enfoque, eso es nuestra misión, esa es nuestra visión. Ser un espacio para los niños, para las niñas, para los bebés, para las gestantes, para las mamás, para los papás, para la crianza en general, una forma distinta de verlos, un nuevo planteamiento sobre lo que es la infancia, el poder que ellos tienen y la importancia que tienen para el futuro. Pueden seguirnos en Instagram, Espacio para las Infancias Ikigai, tenemos página web igual donde vamos a estar poniendo igual prontamente cursos, material descargable. Tenemos toda una línea de profesionales que acompañan la infancia y que se especializan en infancias, psicóloga, terapeuta ocupacional, educadora diferencial, y también tenemos toda una línea de talleres que acompañan a las infancias desde que están gestando, desde la guatita. Tenemos yoga prenatal, yoga postnatal, hartos tipos de yoga para las infancias, los talleres de bebés, y también toda una línea de autocuidado también para nosotras, los papás, las mamás, que tiene que ver con acroyoga para adultos, tai chi, aeroyoga, aeropilates, y bueno, varias cositas más que van surgiendo, que vamos acompañando y que vamos tratando de abrir espacios para nuestros hijos e hijas. Eso, Nicolás, ahí está nuestra presentación, lo que les quería contar hoy día. Ujú. Es todo, Realmente extraordinaria tu presentación. Muchas, muchas gracias. sí, Eh, Pucha, bueno, para ir ya de a poquitito cerrando, agradecerte tu tiempo, agradecer a todas las personas que nos vinieron a ver. Como mencionaba en un principio, Paula amablemente se ofreció a ser la primera en participar en este conversatorio que van a empezar a ocurrir durante este año, nuestro segundo año de conversatorio. Y es súper importante que las comunidades participen, sobre todo las comunidades de Acuarela y las comunidades de cualquier espacio de Pucón o de Chile, porque profesionales como Paula, que trabajan en este maravilloso centro Ikigai, tienen muchas herramientas que les gusta compartir. Imagínense la cantidad de servicios que ella acaba de mencionar, encargadas por profesionales como ella y su equipo de trabajo. Debe ser realmente un privilegio poder estar ahí. Así que totalmente recomendadas. Eh, Dejamos la palabra abierta también a alguna persona de los participantes que quiera preguntar algo. Yo voy a ceder la palabra primero a María Ignacia, que quería conversar algo. Así que Nacha, todo suyo. Hola, bueno, primero agradecer, ahora enciendo la cámara porque entregando niños y cerrando, está aquí pero escuchando, y agradecerle a la Paula, sí, y agradecer también al espacio que ya hay, porque como dice Nicolás, necesitamos de esto,
Necesitamos en el fondo educar con un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Cuando nosotros educamos a un niño también estamos trabajando con la familia, entonces se agradece un montón que existan espacios como el de ustedes. Y nada, me quedo con lo que dijiste, que también siempre me gusta recalcarle a todas las familias y a nosotros mismos acá en el Acuarela, es darle tiempo a los niños, pero no nuestro tiempo. Ya, y que es fundamental, es darle tiempo a ellos. Si se está aprendiendo a vestir, si lo quiere hacer solo, levantémoslo más temprano, acostémoslo más temprano, démosle su espacio, su tiempo, porque uno tiende a llevarlos al ritmo de uno y es como ya ponte la chaqueta y al final el adulto termina interviniendo ese proceso por colaborador, pero además porque uno está apurado. Entonces, sí, ese es un desafío para el adulto, en la paciencia, el esperar y eso. Así que nada, agradecerte y agradecerle a todos los que hoy día se pudieron conectar, agradecerle a Nicolás también, que se viene todo este nuevo ciclo este año y vamos educándonos juntos, pues es la idea, ¿cierto? Así que eso. Así es, todos en conjunto, va a ser todo mucho más sencillo. Sí, totalmente. Ustedes igual por la labor que están haciendo de abrir espacios educacionales con una visión distinta sobre las infancias, igual es todo un desafío y claramente nosotros desde casa como apoderados tenemos también que aportar con esa otra patita de que si nuestro colegio tiene una forma distinta de tratar a los niños, de ver a las infancias, de enseñarle una forma distinta a nuestros peques, adaptada a cada peque, en casa tenemos que un poco seguir, bueno, no un poco, tenemos que seguir la misma línea. Tenemos, por el bien del niño al final, por el bien de nuestros hijos, tenemos que aportar nuestro granito como familia en esta visión que tenemos sobre nuestros niños, sobre nuestros hijos y nuestras hijas. Así que feliz de poder hablar de este tema y también siempre dispuesta, si algún papá, alguna mamá siempre quiera como conversar más, tiene dudas, etcétera, nosotros desde Ikigai siempre vamos a estar ahí para poder apoyar y poder difundir también mucho más esto que María Montessori ya dijo hace más de 100 años, pero que aquí en Chile no se sabe tanto, entonces que está recién comenzando la moda, igual tenemos que ahí ponernos un poquito las pilas en relación a eso, igual, de poder difundir más todo lo que ella nos dejó y su legado. Bueno, en eso estamos. Eso es esto, justamente. Bueno, Paula, nuevamente agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, por compartir quiénes son en Ikigai, agradecer a las familias que participaron y desde ya, mañana este conversatorio va a estar en YouTube en el canal de Acuarela para aquellas personas que lo quieran repetir, quizás lo quieran compartir con sus conocidos, con sus familiares, totalmente bienvenidos porque de eso se trata, de compartir el conocimiento para todos y todas. Lluviosa tarde, aquí en Pucón. Y gracias, Nicolás, por esta instancia. Gracias, Ignacia. Nos estamos viendo. Nos vemos, que tengan hermosa semana y será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Nos vemos. Chao.